Palabras proféticas. Capítulo 73. El último anticristo. La cuarta y última bestia saldrá vencedora contra las otras tres, citadas en Daniel 7:3, que se someten a ella con total vasallaje por el pánico producido al ser derrotadas ferozmente con implacable crueldad y mortandad, como profetizó Daniel 7, 12 y 23. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La mayoría de los supervivientes de esta gran masacre, con miles de millones de muertos, aterrorizados, clamarán a los dioses falsos y al mismísimo Satanás para pedir que tener un único gobierno mundial, como ya han pedido muchos gobernantes y diferentes papas en las últimas décadas y en la actualidad, dando la alternativa al último anticristo, que se autoproclamará como el pacificador, protector y proveedor de todos los bienes necesarios, siendo aceptado globalmente por gobernantes y gobernados. Así lo profetiza Daniel 8, 23 a 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Su cuna ya está bien preparada y el designado por Satanás, con permiso de Dios, ya debe ser actualmente un adulto, probablemente con más de 20 años, para iniciar su advenimiento con 30 años, imitando al Señor Jesucristo, único Salvador, en todas sus manifestaciones que pueda. Y, bueno, pues retorciendo los pasos que el Mesías verdadero dio, haciéndolo con su astucia y populismo satánico, como también lo profetizó Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Durante 3 años y medio manifestará su glorificación en todo el mundo, usando los grandísimos dones sobrenaturales que Dios concedió a Satanás cuando él era ángel predilecto en el cielo, antes de su codiciosa rebelión, pues la palabra de Dios afirma que el llamamiento y el don son irrevocables, escrito en Romanos 11:29. Y así lo confirma y profetiza Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso. Llegando al colmo de su soberbia, actuará como profetizó claramente Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Igualmente lo profetiza Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemo contra todo Dios y especialmente contra el Dios verdadero y el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Será homosexual? Pues así lo define Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Desde luego tenemos muchas señales del acercamiento de este tirano último, pues no son pocos los gobernantes, ministros, etcétera, y presidentes incluso de gobierno que son homosexuales y mujeres gobernantes que son lesbianas. Y los escándalos sexuales entre pues eso, las autoridades políticas son cada vez más frecuentes y vergonzosas. Solo honrará a Alá Maocín, Dios de la guerra, de las alcalas o fortalezas, también llamado Alá Zayín, Dios de la espada de la yihad, como profetiza en arameo Daniel 11:38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Convertido en el dueño del mundo que ha conquistado, venderá los territorios dominados al precio que quiera o los cederá a sus fanáticos seguidores y cambiará el calendario y sus tiempos, probablemente anulando todas las fiestas religiosas, especialmente las cristianas y de todas las demás religiones, salvo el Ramadán. Y los judíos pues podrán seguir en su templo reconstruido, celebrando sus fiestas, amparados por el pacto que Satanás, que el anticristo ha hecho con ellos, hasta que rompa ese pacto. Para que todo esto se cumpla, antes ha de ser expulsado Satanás, con todos sus ángeles rebeldes, de los cielos a la tierra, siendo despojado de sus dominios en las alturas, causando que la Iglesia sea refugiada en lugares seguros, con su mayor éxodo de la historia, como lo profetiza Apocalipsis 12, 6 al 12. Del 6 al 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hemos oído cómo se describe el cumplimiento de la profecía que nos dejó y que sigue ahí en la Biblia, Isaías 14, 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por fin, liberados del satánico fiscal que tiene el libro de la ley divina implacable en sus garras, huirán gozosamente todos los fieles de Cristo volando en el viento del Espíritu Santo, siendo amparados de toda culpa y condenación, como nos asegura gloriosamente Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de la expulsión de Satanás de los cielos, ya somos completamente libres de sus acusaciones, los que vivimos en Cristo y para Él, aunque hemos de seguir haciéndolo con máxima alerta, velando y orando, como el Señor nos advierte para no caer en tentación. Sabiendo que le quedará poco tiempo, Satanás y sus huestes diabólicas harán los más grandes esfuerzos para robar, matar, destruir y llevarse rabiosamente al mayor número de almas al infierno. Por tanto, obedezcamos el llamado profético de Nahum 2:1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, la espada de la palabra de Dios en una mano y el escudo de la fe en la otra, velemos y oremos cada día, pidiéndole al Espíritu Santo que nos refuerce mucho con su poder y nos ampare totalmente en su gracia infalible y multiforme.